Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos y seguidores de su página JJ Informa Digital? Estamos en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un gran invitado, Luis Alfredo Márquez. Es importante hablar de personajes que se destacan en nuestra región. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buena noche. Muchas gracias, amigo JJ. Qué placer enorme poder estar aquí con usted y poder participar de estos momentos, de estas páginas y recordar momentos muy agradables que han ocurrido en la vida, porque malos momentos no nos vamos a recordar. Bueno, la gente que nos está viendo en este momento y están aquí en pantalla viendo este personaje, háblele, ¿quién es Alfredo Márquez? Pues Alfredo Márquez, más betuliano que una tutumá guarapo. Betuliano, nacido en la vereda de San Jerónimo, pero criado en la vereda de Balsora. Exactamente en Balsora, en la propia casa principal de Balsora. Fui lo que se le llama corinche, allá en Balsora, el de todos los mandados y el de todos los quines, por los años 60. Nacido en el año 53, la semana pasada. Por cierto, estamos próximos a una efeméride muy especial. Ahí le vamos a ir recordando. Usted me dirá, amigo JJ, ¿qué le puedo estar contando, estar rememorando? Bueno, ¿qué recuerda usted de esa? Usted toca un tema importante, que usted fue corinche, ¿verdad? Allá en la vereda. Para la gente que pronto no sabe qué es la palabra corinche, ¿qué es el corinche en una finca? Es el que hace todo y nada de lo que hace le queda bien hecho, todo está mal. Pero es el encargado de las 5 de la mañana ir a buscar las mulas, llevarle comida a los cerdos, ir a traer los terneros al potrero, traer las vacas también para que ordeñen, amarrar los terneros, volverlo a llevar a corral, llevarle la comida a los obreros al campo de trabajo, que se llevaba. Hoy en día eso no era prácticamente como que no existe, pero cuando eso se le llevaba, era el que se levantaba a las 5 de la mañana y eran las 8 de la noche y todavía no se había podido ir a acostar porque no había ido a recoger la leña de mañana. Más sin embargo era el que no servía, pero era trabajando todo el día. Ese era más o menos el trabajo del corinche. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era ese un día de tradición ahí allá en la finca? Pues yo siempre lo he dicho que eran momentos, éramos muy felices con muy poquito, porque la felicidad era encontrar una mata de plátano con los plátanos maduros y podernos comer un maduro tranquilo por allá escondido, porque si no era escondido nos castigaban por comerse los maduros que había encontrado de una mata de plátano que se había caído. Y nos entreteníamos con muy poco y la pasábamos muy bien. Qué cuento de celulares, ni qué cuento de música, ni qué nada, porque en mi casa no había un radio, lo prendían solamente el día domingo, nada más en la tarde. Bueno, si no había radio, no había televisión. No. ¿Cómo hacían esas tertulias en las noches? ¿Cómo era ese compartir? El compartir en las noches, que era por decir algo, hasta las 7 de la noche, 7:30, que era la hora ya de ir preparando a todo el mundo a dormir. Si acaso por ahí cuando oían alguno de los personajes de la casa, pues de obreros, de pronto les daba por charrasquear un tiple, una bandola, porque una guitarra con eso todavía no, por ahí una bandola y un tiple y 2, 3 canciones y ya con eso entretenía. Cuando no, había que ir a granar maíz para hacer la tertulia a la noche, después de la cena, ir a granar maíz para hacer la tertulia antes de irnos a dormir. Bueno, era muy tradicional escuchar a los abuelos hablar de espantos, ¿no? Ah, sí. Los famosos cuentos de Pedro Remalas, ¿no? Sí, cuando eso hablaban, se reunían a hablar. Ahí fue donde yo escuché algunos cuentos de... ¿Recuerda alguno? Sí, ahí hablaban de los cuentos precisamente de la crucificada del gato en Zapatoca. Ahí en esas tertulias escuché yo esas historias de unos personajes que yo ni recuerdo cómo se llamaban, pero yo de niño escuché esas historias. Como también hablaban de las historias de las famosas luces en Betulia, de las luces de Juan Arias. También hablaban de eso ahí, hablaban de unos compadres que, bueno, eso era lo que más o menos, ahí donde escuchaba uno esas historias. Tampoco no las puedo rememorar total porque no me acuerdo, se oía, pero no tiene uno muy claro. Yo estaba muy niño, ¿no? Estaba muy niño. En lo que usted recuerda, por ejemplo, usted dice que vivió en Balsora, ahí, bueno, ¿cómo eran esos momentos de ir a pesca o ir a cacería? Ah, no, yo no podía ir.
¿No? No, yo no podía ir porque era un muchacho y no me podía ir para el río. Exclusivamente iba si iba de pronto el abuelo. Si no, no. Por el miedo de llevar a un muchacho al río. El miedo. Ya desde cuando eso ya, en ese caso mi abuelo sí era muy, muy estricto. No, por allá no se me va porque me ahoga y ¿qué hago yo? ¿Hasta los cuántos años estuvo en la finca? 12 años y medio. 12 años y medio. A los 12 años y medio me vine la primera vez que me emigré del pueblito. Porque la ilusión mía era estudiar. Yo fui buen estudiante. Eso sí, yo estudié en Betulia y fui buen estudiante. Cuando eso se calificaba sobre 5 y mi calificación más mala fue un 4.05. Se calificaba sobre 5. Todas las calificaciones, hay una materia en un mes que la tenía en 4.5 y eso me mereció una pela enorme. ¿Dónde estudió? En Betulia. ¿En la escuela? En la escuela de Betulia, donde hoy en día es ahí al frente, donde hoy en día es el coliseo, la cancha que hay, ahí al frente había una escuela, la escuela de varones. Era la escuela de varones, porque cuando eso no era nada de mixto, era varones uno y las niñas otra escuela, que era la escuela de niñas, en Betulia. Bueno, de ahí para dónde sigue, ¿de dónde se va a vivir? Después de estudiar. Después de estudiar yo tenía la ilusión y entonces la ilusión era irme a poder trabajar y estudiar y porque eso era lo que yo quería, pero no se podía porque las capacidades económicas de mi familia eran mínimas. Entonces me tocaba era que trabajar y si apareció un tío lejano y yo muy hablador, no le tenía pena hablar con nadie, entonces le dije que me llevara a trabajar por allá donde él estaba y me ofreció llevarme. Ahí es donde se aparece la reseña de la efemérides que estamos próximos a celebrar, ahí del 15 de agosto, que en ese momento también se presenta la efeméride del 15 de agosto, que es era el acontecimiento, que era la presentación del dios Mohán, que fue cuando sacaron la piedra, que la sacaron de allá de la vereda del Mohán a Betulia. Cuando la trajeron, la ubicaron en la escuela de niñas. Ahí fue donde la guardaron, en la escuela de niñas. Y en ese entonces cobraban por de entrar a mirarla, porque no la habían sacado todavía para el parque, porque no estaba listo el pedestal donde la iban a ubicar. Entonces la tenían allá en una parte de la escuela, y el que quería entrar pagaba 50 centavos, porque quería entrar a mirar qué era lo que habían traído. Había que pagar 50 centavos. Por supuesto que yo no pude entrar a mirarla allá, porque no tenía los 50 centavos para pagar, para poder verla allá donde la tenían depositada. Había que esperar a que fuera el 15 de agosto, que iba a haber un bazar, y entonces ese era el momento que iban a presentarla ahí en el parque, el dios Mohán. Y fue cuando la conocimos, fue el mismo 15 de agosto de 1966. Pero ahí se presenta algo que siempre me ha sonado a chiste, y siempre lo digo yo, porque al día siguiente, el lunes, es que dispongo a venirme de Betulia la primera vez, que me vengo con el pariente que me había ofrecido que me llevaba, y me trajo únicamente hasta San Vicente. Ahí me quedé en San Vicente, pero eso era muy lejos. Venir de Betulia a San Vicente era una proeza. Eso eran viajes muy largos, y me venía a San Vicente. Ya viajábamos en carro, pero todavía eso era muy difícil. Había que llegar a la Cuchilla y esperar a ver quién lo llevaba para San Vicente. Y bueno, me pude llegar a San Vicente y me quedé con la duda de que hubo fiesta de 3 días. O la fiesta fue por el dios Mohán, o porque yo me venía. O porque yo me vine el lunes. Entonces yo pregunté, ¿por qué era la fiesta? ¿Qué recuerda usted de esa fiesta, ese día? No, eso fue una fiesta fenomenal. Eso fue fiesta de mucha fiesta, música de cuerdas, cuando eso no habían equipos de sonido ni nada de eso. Era lo que se le llama, tocar ahí, listo, pero sin amplificación ninguna. Eso no había. Ambiente. Sí, a música ambiente, no habían amplificadores, nada, no, cero, totalmente cero. Por ahí cuando mucho había un micrófono que era por donde el cura decía la misa, más nada. ¿Ve? Y eso solamente era para momentos especiales, porque ni en la iglesia siquiera había un sonido. Nada, era todo ambiente nomás.
Y el día domingo, finalizando la feria, a las 3 de la tarde cayó un aguacero de Padre y Señor mío, un aguacero enorme. Llovió en toda la región de Betulia. Yo soy re fe de que Dios llovió, porque yo me fui esa tarde, domingo en la tarde, me fui de Betulia a las 3 de la tarde para Balsora, a pie, llevando unas mulas. Me fui a pie a pedirle permiso, a decirle a mi papá, a mi abuelo Anastasio Quesada Vargas, mi abuelo, que me venía, porque él ya me había dado el permiso que si me quería venir me viniera, pero yo quise ir a decirle me voy mañana y a que me diera la bendición, porque era el abuelo muy respetado. Y fue todo el camino lloviendo, desde Betulia hasta Balsora lloviendo, todo el camino, pero lloviendo, no era un sereno, era lluvia, de verdad lluvia. Llegué a Balsora, cuando llegué como tipo 10 de la noche escampó, 10, 11 de la noche escampó, y a las 4:30 de la mañana me volvió a venir, otra vez a pie hasta Betulia, para poder seguir el viaje. Ahí había un transporte esperando, ¿no? Nada, que transporte. Cuando eso no, el único transporte que había era don Carlos Pinilla, pero como era lunes, y don Carlos Pinilla llegaba al Roble, llegaba tipo 10 de la mañana, 10 de la mañana, que llegaba y con lo que hubiera recogía y para el pueblo otra vez. Y yo llegué al Roble tipo 6 de la mañana, 6:30, llegué al Roble, solo, por todo ese camino desde Balsora hasta arriba al Roble, y sígale para Betulia, para ver si alcanzaba el bus de las 8 de la mañana y no alcancé a llegar. Pero cuando llego, me encuentro con la mala noticia de que el domingo en la tarde, el famoso camión del cacharro, que eso era un espectáculo de todos los domingos, se había volcado arriba en Buenos Aires a raíz del invierno que hubo. Yo no puedo decir que fue culpa del chofer, que fue simplemente que la carretera estaba demasiado lisa, donde hoy en día hay una cruz que me morra la fecha. Ahí se salió el camión de la carretera. No era la carretera que hay hoy en día, eso era un caminito nada más que había, eso era una cosa donde cabía un carro, que había las 2 ruedas del carro. Eso era una cosa muy, no la que hay hoy, que placa huella y todo eso, y me quedo aterrado de ver lo que hay hoy en día, no, cuando eso era un caminito. Y el camión se salió por lo lisa que estaba la carretera, y en el accidente se muere este señor Saúl Díaz. Cuando yo llego me encuentro con la noticia y con el reguero de mercancía que estaba por toda esa loma abajo. Pero más sin embargo a mí no me importó la noticia, sino que dele, porque me vine por donde yo quería venir, que era a buscar vida de otra parte. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta San Vicente. Hasta San Vicente de Chucurí. Bueno, ¿cuánto tiempo queda en San Vicente? Poco tiempo, porque al poco tiempo se casó una tía mía, Oliva Quesada, se casó con don Indalecio Plata. Don Indalecio tenía un negocio en Bogotá, una tienda, y entonces me piden que me vaya a trabajar con ellos a la tienda, por persona de confianza, y bueno, porque era sobrino, entonces me llevan para Bogotá. Estamos en este momento en Personajes de Nuestra Región, hoy con un gran invitado, Alfredo Márquez, muy conocido en muchas ocasiones. Ustedes lo han visto cuando en este momento va al municipio de Betulia con su máquina de vender helado de crema, un espectáculo importante el que hace este personaje en nuestra región, muy conocido. Estamos hablando de historias de nuestro municipio aquí en su canal JJ Informa Digital. Estamos a través de Facebook, estamos a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ustedes que siguen nuestra señal. Continuamos con ustedes y bueno, continuamos hablando con nuestro personaje Alfredo Márquez. Fui a Bogotá y él no me gustó el trabajo, económicamente no servía. Trabajo sí, pero económicamente nada. Y ya yo empezaba a abrir los ojos, ya empezaba a agarrar vuelo, y entonces vi que no me servía, y empecé a trajinar por un lado y por otro, buscando a ver dónde había mejores cosas, mejores oportunidades, pero para un muchacho de 13 años en ese momento, 12 años, 13 años larguitos, no habían oportunidades como siempre. No era tan restringido como hoy en día, pero no habían oportunidades, porque nadie quería ser responsable a un muchacho de 13 años. Entonces, en tanto dar vueltas y vueltas, en un momento que fui a un trabajo a Arauca, me ofrecieron trabajar en un restaurante en Arauca, me daban trabajo de mesonero en Arauca, con unos beturianos,
bueno, no merece nombrarlos. Fui a trabajar, tampoco me sirvió. Eso era trabajo, pero económicamente uno no veía nada. Era trabajar. Inventé viaje para Venezuela. Después de tanto voltear en Colombia por un lado y por el otro, inventé viaje para Venezuela. Por supuesto que estoy hablando de otra Venezuela, no la que se conoce hoy en día, una Venezuela Venezuela de oro. Había de todo. Pero por supuesto que los colombianos eso nos perseguían allá en Venezuela. Nos perseguían como personas indocumentadas. Entonces nos perseguían y pues pero yo tuve la suerte de llegar a trabajar con alguien que me ayudaron para que no me fueran a sacar, porque ya en ese momento tenía conocimientos de mecánica y por mis pequeños, digo yo que eran pequeños conocimientos de mecánica, pero en base a eso pude hacer vida allá en Venezuela. En total viví muchos años en Venezuela. Eso es más o menos así a grandes rasgos. No sé si quiere que te cuente de Venezuela. Claro, claro. Venezuela trajiné, te digo, primero empecé por el lado de los carros. Empecé a trajinar y fui a trabajar a la ciudad de Barinas, la ciudad capital de los llanos, llaman. Barinas, Venezuela, capital de los llanos. Una ciudad muy hermosa, muy bonita. La tierra de un personaje por ahí, un personaje nefasto que no quiero ni nombrarlo. Bueno, que lo conocí también, pero bueno, no va al caso. De ahí, un día dispuesto a darme un descanso y a darme como una vuelta, como una diversión, inventé viaje para la isla de Margarita. Y me fui a la isla de Margarita a conocer el mar. Yo había conocido el mar, que ya yo he estado en Santa Marta y Cartagena, Barranquilla, había conocido todo eso, pero me fui a conocer la isla de Margarita, que era supuestamente la joya de la corona del turismo en Venezuela. Era la isla de Margarita. Sigue siendo. Eso es hermosísimo. Yo llegué a Margarita y me quedé aterrado de ver la ciudad. Primero, esas avenidas tan amplias, pavimentadas, buenas carreteras, buenos caminos, esa cantidad de centros comerciales de tanto lujo, tanto derroche de lujo que se veía. Entonces, y tuve la oportunidad de instalarme a trabajar ya no me regresé más a Barinas, sino que me quedé en la isla de Margarita trabajando. Allí viví casi 10 años, hasta ahora cuando fue la pandemia que me dio por regresarme. Ya estamos llegando prácticamente lo que yo he hecho. Yo le quiero aclarar algo, porque le hablé de Venezuela y le hablé cosas muy bonitas de Venezuela. Yo le quiero aclarar algo. Lamentablemente en estos momentos hay una muy, muy mala imagen del venezolano en Colombia. Pero yo doy fe de que en Venezuela o el venezolano son grandes amigos. Yo en Venezuela tuve demostraciones de cariño, de amistad de muchos venezolanos. Muchos hoy en día, a pesar de ya 5 o 6 años de haberme venido de Venezuela, todavía me llaman y me preguntan cuándo regresa, porque no ha venido. Porque yo tuve momentos graves en Venezuela, una vez que tuve un accidente, y estuve botado en un hospital, y a las 6 de la mañana llegaron amigos míos a buscarme que habían sabido que había tenido un accidente, y llegaron a las 6 de la mañana al hospital buscándome qué me había pasado. Y está bien que lo haga un familiar, un hijo, la mujer, la mamá, pero un amigo tiene que ser muy amigo para que haga eso, irlo a buscar al hospital a las 6 de la mañana. Y no solamente uno, fueron varios amigos a buscarme, que era lo que me ha pasado. Los venezolanos son excelentes amistades, de eso yo doy fe y no puedo, nadie me puede quitar esa idea de la cabeza. Que aquí hay muy mala imagen porque en toda parte hay cosas malas y lamentablemente la mala noticia es la que siempre se riega. Pero yo sí quiero dejar muy claro eso, que el venezolano es un gran amigo. ¿Qué quieres que te cuente de ahí más? ¿Casado? No. ¿Soltero? Nada, soltero. Tengo unas hijas por ahí que han quedado en el camino. Sí, tengo unas hijas. Bueno, ¿cómo ve usted de esa vida de anteriormente, esa vida cuando usted estuvo en Venezuela o cuando usted estuvo aquí en Betulia o en Zapatoca?
precisamente donde hoy estamos realizando la grabación de este importante espacio aquí en un importante sitio, se llama Biodiverso, acá en Zapatoca, Santander, donde nos han facilitado la producción de la filmación de este programa. ¿Cómo ve la transformación que ha tenido la vida, los mismos cambios que ha tenido con el paso del tiempo? Pues no, pues los cambios son innegables, el cambio es mucho, porque hace 30 años estos negocios no habían en Zapatoca, y en Betulia mucho menos, y hoy en día Betulia hay que ver el progreso tan enorme que hay, esa belleza de vía que hay llegando a Betulia, un alcalde que de paso lo admiro por las cosas que ha hecho tan buenas por el pueblito. Y las cosas tan buenas que hay. Hay algunas personas que critican que Betulia, pero yo entiendo que no, porque Betulia hoy en día todo el mundo tiene en qué moverse, una moto, un carro, una camioneta, ve uno de todo. Vuelvo y le cuento, cuando me vine yo tuve que caminar prácticamente 5 horas a pie desde Balsora hasta el pueblo porque no había un carro, mucho menos una moto, ¿no? Una moto no existía ni en foto, ni en una foto siquiera. No hablemos de televisión ni celulares. Es más, te cuento, cuando eso no había sino un solo televisor en Betulia, que lo llevó el cura. Creo que en el momento que yo me vine la primera vez no estaba el televisor todavía. Y había un cura que fue, llevó un televisor y había que ir al ejercicio, que era a las 6 de la tarde, a rezar el rosario en la iglesia y que el cura lo viera. Tenía que uno hacerse ver allá, que el cura lo viera uno en la iglesia, para que luego lo dejara entrar al salón, a la casa cural, un zaguán que había ahí en la casa cural, y ahí estaba el televisor. Pero si el cura no lo había visto en la iglesia, no lo dejaba entrar a ver televisión. Eso cuando el primer televisor prácticamente en Betulia. Después llegó don Juan Márquez, que también llegó televisor. Ya fue como el segundo, fue don Juan Márquez, para esa época. Ya te puedes imaginar el resto cómo era, ¿no? ¿Cómo eran las ferias? ¿Cómo eran las actividades de diciembre? Muy buena porque todo el mundo participaba, todo el mundo compartía. El sitio del baile de gala, de todo a todo, como se le diría popularmente, a todo trapo, era el salón parroquial. No sé hoy en día qué funcione ahí, pero el salón parroquial era el salón de los eventos importantes, ¿no? Y los domingos en la tarde, los sábados en la tarde, bailábamos en la Casa de Mercado. En la Casa de Mercado no había nada, solamente estaban el local ahí, el salón, un salón, era la Casa de Mercado, que era un salón simplemente, pero no había un local, no había una mesa, no había nada. Y ahí bailábamos los sábados en la noche, ahí formábamos las borruscas de muchachos, y ahí bailábamos en el salón, en la Casa de Mercado. ¿De qué se arrepiente en la vida? No tengo así remordimientos. Bueno, lo único que yo digo a diario, que me arrepiento y que quisiera que algún joven me tomara en cuenta, haber fumado. No drogas, porque nunca acepté nada con drogas, siempre le tuve miedo a lo de las drogas, no quise nada, pero fumé cigarrillo. Aprendí a fumar tabaco en Balsora. Fumábamos tabaco largo ahí. Y después fumé cigarrillo. Y eso es lo único que yo me arrepiento. Y considero que lo mejor que yo he hecho en la vida fue haber dejado de fumar. Es lo mejor que pude haber hecho. ¿Lo más bonito que le ha pasado en la vida? No, muchas cosas muy bonitas. Una de ellas, ¿podemos contar? Muy agradables. Una tarde en el mar, en la isla Margarita. Espectacular, un atardecer en Juan Griego. Eso no tiene comparación con nada. Eso es algo muy bonito. Yo me he sentido... De pronto es muy poco, pero yo me he sentido orgulloso de ser un muchacho como fui yo, tan escasos, mínimos recursos, e encontrarme en un sitio, en la isla de Coche, que es una isla que está al lado, un islote que está al lado de la isla de Margarita. En la isla de Coche, un atardecer, uno allá, tomándose un café o una cervecita, porque tampoco he sido borracho, empedernido. Me fascina tomarme una cerveza, pero en sano juicio. ¿Qué recuerda de sus amigos de infancia, de juventudes? ¿Amigos betulianos? Sí. Hay uno muy especial, con el cual tenemos muchas, que siempre que nos encontramos nos reímos. A mi amigo Ramiro Álvarez. Porque anduvimos en Barranquilla por allá, dos muchachos
Dos muchachos sin ningún apoyo, sino el apoyo de trabajar, honrados, incapaz de ir a agarrarnos un centavo o algo, muchachos honrados, vendiendo baratijas, vendiendo manijas y vendiendo zarcillos en los bares, en los sitios de Leocinio de Barranquilla, y dos sutes. Éramos de 13 y 14 años más o menos, a mí me da Ramiro y yo. Siempre que nos encontramos en Betulia nos reímos de hablar de esa historia, de cuando trabajábamos en Barranquilla. Pero éramos, vuelvo y le repito lo que yo digo, con muchachos honrados, nada de estar inventando fumar ni hacer maldad a nadie, éramos honrados, muchachos honrados, rebuscándonos la vida. Si tuviera la oportunidad la vida le diera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué sería lo que más disfrutaría? Pero es que si naciera está bien, sí, es algo que yo no lo he pensado, ¿no? Pero yo lo que siempre he dicho, que yo he debido nacer 20 o 30 años después de mi fecha de nacimiento. Nací muy rápido, con tanta tecnología que hay hoy en día, con tanta facilidad que hay hoy en día. Si volvemos al caso del campo, lo difícil que era, JJ, imagínate tú, para cortar un palo seco, para hacer leña, para llevar para la casa, porque se cocinaba, era con leña. Qué cuento de gas, ni qué cuento de electricidad, ni nada de eso. Eso era un sueño. Es más, no se sabía que eso existía. Era cortar un palo. Imagínate tú uno con un machete cortando un palo que tenga siquiera una circunferencia por ahí de 50, 60 centímetros de circunferencia. ¿Cuánto tiempo gastaba uno tomando un palo de eso? Hoy en día, una motosierra, ya, está cortado. Y está despedazado el árbol. Y cuando eso era, dele con la mano, mi hermano. ¿Qué mensaje le hace llegar usted en este momento a los betulianos, a los jóvenes, a todos sus amigos que en este momento están viendo este directo? Pues mi consejo como hombre mayor, primero, aprovechen las cosas buenas que hay en este momento. No se fijen en las cosas malas. Para los jóvenes, que yo todos los días, con más de uno le digo, por favor, cero drogas, eso no sirve. Cero fumar. Mis amistades, si fuma, ya no es mi amigo. Detesto que alguien fume. No acepto que nadie fume al lado mío. No acepto. Si me tengo que ir, yo me voy yo. Pero no acepto, porque los vicios no traen nada bueno. Y Betulia tiene una vida excelente. Esos climas tan elegantes de Betulia, que eso no hay en ninguna parte. Yo que he estado recorriendo, es uno de los mejores sitios para vivir, sanos. Y hay mucha diversión sana. Muchas cosas que uno puede hacer en Betulia sin necesidad de que los jóvenes caigan en las drogas. Eso sí lo critico demasiado, las drogas. Muchas gracias por habernos atendido. No. ¿Cómo que gracias? El placer es mío. Placer inmenso. Y un placer, y lo quiero reseñar aquí, lo quiero dejar de reseña. Fui gran amigo en la niñez de tu padre. Lo quiero dejar la reseña aquí, que me llena de orgullo hoy en día estar hablando con el hijo de mi amigo Eusebio. Eso me place muchísimo. Y tener aquí a esta hermosa niña, la nieta de don Eusebio, aquí que nos está haciendo el servicio de camarógrafo. Qué bien, eso es muy bonito. Para mí, personalmente, eso es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Alfredito. No, don JJ, un placer. Y que siga adelante, que siga cosechando el triunfo con sus videos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos con este capítulo más de personajes de nuestra región. Deseándoles a ustedes lo mejor de lo mejor. Felicidades para todos. Hasta entonces.